si la ambigüedad es un valor, al menos sé que es un refugio mental y una perspectiva ante la vida. También es una forma digna de evitar la realidad. Ha sido explorada en la historia y existen obras que muestran su peso estético, como Otra vuelta de tuerca, la novela de Henry James, un libro clave para entender que la verdad no es una sola, que existen las interpretaciones, o sea, modos diversos de sentir y pensar. La necesaria vaguedad que se requiere ante un mundo inexplicable está siendo curiosamente castigada. La transparencia es enemiga de la imprecisión, las leyes también, y el fascismo considera lo peor aquello que no esté clasificado. Lo que puede entenderse de varias maneras es castigado. Andan sueltos sujetos que, al igual que Cristo, desean vomitar a los tibios. Son los fanáticos de temer, quieren reprimir lo equívoco, lo velado. Esa es una de las anotaciones que están en este muy interesante libro, Referencias personales, literatura y autobiografía del escritor, el crítico literario, poeta y editor Matías Rivas, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Matías? Bien, muchas gracias por la invitación. Yo muy feliz de recibirte. Hace rato quería conversar contigo. Además había recibido muy buenas referencias personales y por supuesto una que es muy lectora, siempre le entusiasma conversar con otros lectores también, aunque en tu caso esas lecturas también están cruzadas por tu vínculo con los escritores. A veces sí, sin duda. Tiene que ver también con tu trabajo. Pero en esta colección de escritos, que son como... Lo que leí, por ejemplo, es una anotación. Sí, y después pasamos a otro tema. Y claro, tú nos dices al inicio que estas son anotaciones personales, ¿cierto? No son críticas de libros, aunque hay muchos libros referenciados. Y quería preguntarte como editor, porque yo te imaginaba escribiendo en tu computador o a mano, no sé cómo escribes estas notas, y diciendo ya, esto es digno de publicarse. ¿En qué momento pasa a decir esto que es una referencia personal, que es como mi diario de reflexiones, a decir esto vale la pena compartirlo? Hay que pegarse un salto para hacer eso nomás. O sea, creer en uno un poco y correr el riesgo de que lo que te interesa interprete o no lo otro, o aluda o no a lo otro. Yo en este caso tengo hartas cosas anotadas y decidí escoger dentro de ellas algunas que hablaran un poco de mí como persona, desde dónde hablaba yo, cómo me refería a las cosas, y que hablaran también de mis gustos, que hablaran del mundo actual también, del momento que me toca vivir. Entonces, con eso, que si bien es bastante vago, evité, ponte tú, poner una cantidad de anotaciones que tengo sobre otros temas, de diarios, de cosas que voy escribiendo. Y traté de hacer algo así como un autorretrato, ponte tú. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque habitualmente los escritores tienen esta disyuntiva de escribir del yo o no escribir del yo. Ya. Yo, la verdad, en lo personal, creo que esa es una disyuntiva falsa, o sea que la gente puede ocupar a veces el yo y a veces no. En primer lugar, no es que uno se suscriba a una tendencia, sino que más bien... En términos estéticos, pero no siempre está hablando desde uno. Pero siempre uno está hablando desde uno. Y en este caso, llevo muchos años siendo editor, dando opiniones, haciendo críticas. Bueno, ahora quería decir, ¿quién es la persona que hace todas esas cosas? Y exponerme a los demás. Pero ahí hay una palabra clave, ¿no? Exponerse. Sí. Es que exponerse en prosa, porque cuando uno escribe poesía te expones mucho, pero tiene otro tipo de lector. La estética te protege igual. Claro. El artefacto. Sí. Y que la gente tenga una relación con la poesía extraña todavía. Pero en prosa, cuando uno pone ciertas palabras que hacen alusión a la vida personal incluso, o cuando tú hablas directamente de tus emociones, de sensaciones, de observaciones de la realidad, te estás exponiendo definitivamente, y me parecía interesante ese riesgo. Sí, ahora ahí aparecen dos cosas. Una, que el lugar del crítico, ¿no? Y del editor, que también resulta como un lugar transparente, ¿no? En el caso del editor, es como alguien que no está ahí. Y es muy raro que uno lea un libro y que dice editado por, pero como yo entrevisto muchos escritores, siempre me hablan, la mayoría de ellos son muy generosos en reconocer el trabajo, y honesto, que hace un editor. Y sobre todo el trabajo del crítico, ¿no? Porque hay una fantasía respecto a que la crítica se hace desde un lugar puro, cosa que no existe, ¿no? No existe, y hay otra fantasía que yo diría que es peor, que es que el crítico, lo creen, y estos productos que hemos tenido críticos cura.
que es un sujeto nuestra generación se crió con un crítico cura, claro, además, en la tele todos los días. Un crítico en la tele, Ignacio Valente también en el Mercurio, por suerte estaba Enrique Lini, había otra gente escribiendo en otros lados, pero esto de los críticos puros, que son además lejanos de las personas, es una fantasía total. A mí muchas veces me preguntaron cuando escribían, no sé, en The Clinic, cuando escribían en el Mercurio, en La Tercera, críticas de libro, me decían, pero tú conoces a este escritor. Bueno, es que en Santiago yo conozco casi todo. Sí, pues. Y además... Y en nuestro mundo ahora es así también. Es como latinoamericano ya empezamos a conocer y a cruzar, ¿no? Y también se cruzan los afectos. A mí me pasa, no sé si te pasa a ti, que me cuesta mucho, me cuesta más en el cine, debo decir, que no me guste una película de alguien que me cae muy bien. Bueno, yo ahí he optado sinceramente por no comentar. Si es que alguien muy cercano y no me gusta, prefiero no comentarlo. Hay uno muy interesante, o estoy elaborando. O sea, cuando le preguntan. Me reservo mi opinión, que es más duro, pero en algunos casos hay que hacerlo. Pero también, cuando yo reviso, ponte tú, la correspondencia de grandes críticos, Edmund Wilson, grandes críticos, eran amigos de los escritores. O sea, Nabokov, Hemingway, escribían para un determinado personaje con el que además se mandaban cartas. Y estaba pensando en el caso de Pollock y Thomas Green, no me sí. acuerdo, que es como, no sabemos si existiría Pollock si no hubiera existido ese crítico, Greenberg, gracias, que es el que lo visibiliza, ¿no? Y quien nos da al resto de nosotros las pistas para entrar a esta obra. O sea, Roberto Bolaño, ponte tú, tiene el crítico importante de aquellos años en España, Ignacio Echavarría, lo mete un personaje después de Los Detectives Salvajes. O sea, la relación entre la crítica y los escritores es absolutamente porosa. Muchos escritores hacen crítica y los críticos a veces quieren ser escritores. Hay una cosa ahí bastante... o escritores de ficción, llamémosle, porque para mí la crítica siempre es un género literario. Y además compartimos mundos. O sea, que bueno, yo no escribo crítica literaria, pero sí, finalmente uno se los va encontrando en las ferias. Total. Y en los lanzamientos en el café, del libro. Y se van creando esos vínculos. Y a mí me gusta mucho que tú hablas de eso, pero me parece lindo que esos vínculos, esos cariños, también se extienden a gente que nunca conocemos y que a través de los libros se transforman en influencias importantes para nosotros. Claro, por ejemplo, uno se siente medio amigo de la Wisława Szymborska. Sí, yo me sentí muy identificado con lo que escribes ahí. Uno, claro, Lani Ernaux, uno quiere salir con esa Yo quiero tomarme un café con Siri Hasbet. Con Siri Hasbet, tomarse un café. Qué miedo igual, pero sí. A mí me tocó conocerla y encantadora. Sí, pero en un lanzamiento de un libro, digamos. Toda esta gente es mucho más sencilla, más en la vida real, pero yo creo que son amigos de velador. O sea, en la noche uno necesita algunos libros para bajar las velocidades de la cabeza. Me insistió mucho en esa idea que bajar la velocidad de la cabeza, callar el yo, para darle la voz a otro, que es el que escribe. Y además este ejercicio tan íntimo, ¿no? Que le escribí a Rosa Montero y no me voy a poder olvidar de esa frase, es que no hay nada más íntimo entre dos personas que la lectura, porque finalmente la voz del otro entra a tu interioridad, de una. Es muy potente eso, y a veces son varias voces del otro, o sea, cuando hay libros que tienen distintas voces, yo creo que ese ejercicio que implica también atenuar el yo, deberíamos hacerlo más, casi por combatir un poco el narcisismo que nos tiene invadido. Y de hecho por eso, Matías, y les recuerdo que conversamos con Matías Rivas a propósito de su libro Referencias Personales, que fue recientemente editado por Six Barra al Planeta. Por eso partí con ese párrafo, ¿no? Porque estuve este fin de semana pensando mucho respecto a lo que está pasando en Argentina, con este cuestionamiento, que pretende ser censura, todavía no llega hasta allá, pero cuestionamiento a la existencia de ciertos libros, que esto es importante decir, si usted no conoce la noticia, hay 4 libros escritos por mujeres. Todos ellos hablan de violencia de género, ninguno de ellos es pornográfico, pero está siendo acusado de pornografía por parte de sectores ultraconservadores y con el apoyo de su excéntrico presidente. Y yo pensaba y escribí un post sobre eso, ¿no? De por qué los libros, siempre los libros ponen nerviosos a los totalitarismos. Y uno de los ejercicios es que los libros nos permiten pensar desde otro lado. Sí, yo pienso que hay mucho resentimiento intelectual. Por ejemplo, Milei es un resentido intelectualmente, se nota. ¿Qué decir Trump? Trump también, son gente que, todos los que hemos pasado por algún tipo de situación, ya sea universitaria o en los colegios, que se nos apretó la guata antes de dar una prueba, o que nos gusta mucho leer, o no sé qué.
uno se da cuenta que con esos tipos, con los Milei y con Trump, no tiene nada que hablar. Es muy fácil darse cuenta porque y también lo hay acá, en Chile. El antiintelectualismo. Sí, sí. Y eso que por ejemplo están al borde de censurar la crítica, y este antiintelectualismo yo lo veo a la derecha y a la izquierda. Sí. O sea, unos dicen no porque hace daño a las personas, como por una cosa... Bueno, Fahrenheit de nuevo. Claro, y otros dicen que no porque son gente peligrosa. Se intercambian los sectores, pero hay una obsesión con los libros. Por ahí dicen que los libros es la tecnología perfecta. Nada lo ha superado. Llegaron los libros electrónicos, no funcionaron como esto. En el sentido que yo te los puedo pasar, nos podemos traficar libros, podemos prestarnos. Hay un fetichismo con el objeto. Y también se pueden hacer más chicos, más grandes, más esto. Entonces, para los totalitarismos es un objeto a combatir, yo creo. Las pinturas se rajan, los libros no, se reproducen, pasan a la clandestinidad, se queman. Hay un fetiche ahí y, bueno, en el caso argentino me parece una vergüenza lo que está pasando. He visto también una reacción bastante fuerte del mundo intelectual, campaña, apoyo de editoriales, Random House Mondadori. Así que más bien es una demostración, una más de estulticia, que le digo yo, que es la estupidez reiterada. Sí, pero ahí yo me he dedicado a investigar respecto a la antiintelectualidad, y que yo creo que se lee como también una anti-elite, que en el caso de Milei fue parte importante de su campaña, ¿no? Sí. Pero a quienes no venimos de la elite y que amamos los libros, también es un lugar para mí, por ejemplo, los libros han sido un lugar de salida, han sido un lugar de viaje, han sido un lugar todavía es un lugar de conformación de mí misma y de cuestionamiento de quién soy y de todo lo que no sé, cosa que es muy saludable. Y tú hablas de eso respecto además, en el libro. La capacidad que tenemos, incluso las personas que están más menguadas desde el punto de vista económico, de acceder a los libros, es muy alta. Hay bibliotecas, hay gente que te los presta. La biblioteca pública digital es una cosa fabulosa. Es fabulosa, hay PDF, hay gente, llamémoslo así, que tiene biblioteca en sus casas, que es generoso con ello. Por ende, el libro todavía está un poco... se salva de tener esa cosa ultra intelectual. Yo creo que eso, y elitista, yo creo que es más la academia la que está volviéndose en algo muy elitista, y que hay por ejemplo, toda esta cosa del caramanés, de que no hable en caramanés, tiene que ver con reírse no de los libros y no de los escritores, sino que de un tipo de lenguaje que ocupa la academia. Y es interesante porque tú y yo trabajamos desde la academia. Sí. Tú eres editor de el estupendo trabajo que hacen, no aprovecho de decírselo aquí a Matías, se lo he dicho antes a Felipe, también el estupendo trabajo que hacen desde editorial de la Universidad Diego Portales, que pone en cuestión también eso, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, como editorial, han editado muchos que se han opuesto a la academia, que han peleado con la academia y que continúan en esa cosa que a mí me parece fascinante, está muy bien. Es lo que deberíamos hacer. Es lo que deberíamos hacer. No ser autocomplacientes con nuestro propio trabajo. Pero esto, como tú dices, antiintelectualismo está girando por hace rato, y también hay una demostración de fuerza en eso. Yo creo que la gente que se cree eso, que cree, llamémoslo, que los intelectuales son gente que pierde el tiempo, tienden a tener la fantasía que evadiéndolo o eludiéndolo pueden ser más rápidas las cosas, que esta gente crítica en el fondo entorpece. No se dan cuenta que perfecciona, mejora. Nos ayuda a encontrarnos, yo creo que eso es también, porque estoy pensando de nuevo, los totalitarismos siempre van a querer tener como la bajada fácil, que sabemos que es falsa. Por ejemplo, lo hemos visto en los discursos sobre seguridad, solo por dar un ejemplo. Ahora, Matías, antes de que se me vaya el tiempo, hay otro tema que está en referencias personales, que me parece que es súper bonito de leer, que tiene que ver con la fragilidad también. O sea, cuando tú dices, yo expongo el lugar desde donde hablo, no es solamente tus lecturas y referencias, sino también tu insomnio, ¿cierto? Tu salud mental, tu familia, ¿cierto? Tus 25 años de matrimonio, está todo eso puesto también en el libro, y es muy raro. Sigue siendo lamentablemente muy raro ver a un hombre heterosis exponiendo toda esa fragilidad que existe siempre en todos y todas, pero que no solemos leer porque al mismo tiempo está súper como negada de la intelectualidad. Y por ahí tú lo dices también a propósito de la vida sexual de M. Sí, de Catherine Millet ahí. Claro, de Catherine Millet, que me llamó mucho la atención. Es como, ¿por qué no podemos ser todas esas cosas si somos todas esas cosas? Claro, romper un poco el estereotipo
del sujeto intelectual. Yo creo que para mí por lo menos se ha vuelto muy importante aludir a ciertos aspectos biográficos cuando uno está hablando de cosas de no ficción, fíjate. Estamos llenos de predicadores, llenos de gente con diagnóstico, llenos de sujetos que hablan desde la sabiduría y que nos dan lecciones de cómo vivir. No obstante, nosotros no tenemos ninguna referencia de cómo viven ellos. Y yo siempre creo que tiene que haber coherencia, pero si uno se está diciéndole a los otros cómo hacer las cosas, sería bueno que transparentara cómo las hace él. Y además también viviendo en un mundo de redes sociales, ¿no? En donde tenemos la fantasía de que lo que vemos en redes sociales es lo que es. Y no digo que no sea cierto, o sea, por ejemplo, yo soy muy honesta en mis redes sociales, pero yo soy mucho más que lo que comparto. Absolutamente, además las redes sociales tienen todo tipo de censura, filtros, y no permiten mucho mostrar la fragilidad, a propósito de lo que tú me preguntas. Yo creo, además, que la fragilidad de los hombres heterosexuales está ubicada en zonas que hoy día no es tan fácil detectarla, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la mente, con la fragilidad de la cabeza, tienen que ver con los años que pasan, con la capacidad de equivocarse y de darse cuenta, y también con el amor y todas esas cosas que te pueden quebrar en dos, digamos. Sí. Y con una crisis, lo hablábamos acá con Pedro Uribe, y para mí fue una iluminación, y con la crisis de la masculinidad en este mundo neoliberal, ¿no? En donde aquello que por mucho tiempo sostuvo, y que tú también hablas de eso en el libro, sostuvo la identidad masculina, que es la capacidad de proveer económicamente, hoy día también está en crisis por las lógicas del modelo. Entonces hay una crisis identitaria, y es una crisis identitaria que también se cruza con la creación, y tú lo dices en el libro en un momento, es muy difícil sostener una cosa y la otra. Sí, es muy difícil, y no solo eso, es como una especie de desafío de sostener, y yo creo que no queda otra manera que ensayar, o sea, exponerse, ensayar a ver qué acontece, porque si seguimos especulando cómo hacerlo, vamos a terminar autocensurándonos. En ese sentido que dice que este libro, en referencias personales, no estuviera marcado como por la anticensura, de no hables de tu vida, quién te crees tú que eres para mencionar. Hay una cantidad de argumentos contra transparentar ciertas cuestiones del yo, cuestiones personales, que en el fondo son argumentos muy débiles, porque la gente que lo emite, uno se da cuenta que lo que no quiere son ellos transparentar y ser vistos. Y quieren además tener el control de cómo son vistos. Yo creo que, por lo menos para mí, la lectura de referencias personales fue una conversación. Y con Matías no nos conocíamos, nos ubicábamos, seguro, porque compartimos un mundo, pero no nos conocíamos, y yo siento que estuve conversando contigo todo el fin de semana. Y eso es lo mejor halago. Claro, y esta es como la conclusión de eso, pero yo les invito a que lean el libro. Es un ejercicio de ventanas para mí fue, ¿no? Sí, como abierto. Va abriendo muchas cosas y también va espejeando algunas cosas que uno dice, sí, a mí también me pasa eso, puedo entenderlo. Hay muchos títulos referenciados, pero no es desde un lugar de pedantería, sino más bien de invitación. Hay varias cosas que yo no he leído y que me dieron ganas de leer. Así que gracias por eso, Matías, y gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y por la conversación. Te pasaste. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos para seguir haciendo semáforo.